Soy Roberto Sánchez Pierola y por encargo de la Casa de la Literatura Peruana voy a dar algunos alcances acerca de la enseñanza del teatro contemporáneo en nuestro país. Cuando hablemos de teatro contemporáneo, vamos a estar haciéndolo por oposición al teatro convencional. El teatro convencional es aquel que parte de un texto escrito que cuenta una historia a partir de diálogos y con ciertos personajes. Este texto escrito será representado por actores en una escena, en un escenario, en un espacio escénico, para un público. Ese sería lo que es el teatro convencional. Pero el teatro contemporáneo ya contempla la posibilidad, entre otras cosas, de, por ejemplo, no contar una historia o no tener personajes, ¿no? O de no partir de un texto ya escrito, sino partir del trabajo colectivo de los actores, ¿no? A la hora de ir creando la representación, la presentación, ¿no? Que es lo que se llama la creación colectiva. El teatro contemporáneo puede incluir interdisciplinaridad, el aporte de artes plásticas, el aporte de la música, de la danza, ¿no? Al trabajo escénico. Es decir, ya no pensaremos solamente en esta versión clásica, que es lo que explica al principio, sino en lo que implica realizar acciones frente a un público, ¿no? No necesariamente debe aparecer lo que es la ficción, ¿no? Puede ser un teatro más poético, que no necesariamente incluya contar historias, en fin. Ese sería el teatro contemporáneo. Eh, ¿Por qué es importante la enseñanza del teatro contemporáneo en nuestro país? Primero porque el teatro contemporáneo implica una serie de posibilidades imaginativas para el estudiante, ¿no? Nosotros acá en el Perú todavía tenemos muchas carencias en cuanto a educación y es importante hacerle entender al estudiante que la educación y el pensamiento en sí es un proceso básicamente creativo. No es un proceso solamente de recepción de información, sino que el aprendizaje es un proceso básicamente de pensamiento y el pensamiento es una actividad creativa. Es decir, llevar a los estudiantes a procesos que impliquen la imaginación, la puesta en juego de la creatividad, la puesta en juego de el pensamiento acerca de mundos posibles es algo que les va a permitir desarrollarse en todas las áreas de su aprendizaje. Eso por un lado. Por otro lado, aprender teatro implica no aprender de una manera puramente racional, sino que implica, o puramente verbal, justamente por eso el teatro contemporáneo es importante, porque implica el trabajo con el cuerpo, implica el trabajo de la presencia y entonces les hace desarrollar habilidades físicas, además, ¿no? El manejo del cuerpo, psicomotricidad, en fin. Pero quizás una de las cosas más importantes que enseña el trabajo en el teatro contemporáneo es el trabajo de la relación, porque el teatro contemporáneo, por lo mismo que ya no trabaja a partir de un formato determinado, se pregunta por los modos de relación con el público, ¿no? Y cómo llegar al público. Entonces, el estudiante que se pregunta por la relación, por cómo encontrarse con el otro, por realizar trabajos colectivos, es un estudiante que va a aprender mucho más, ¿no? Muchas habilidades de una manera más holística que si solamente aprendiera, recibiera, ¿no? Es el teatro contemporáneo, por eso es una materia que deberían todos los estudiantes eh, realizar, todos los estudiantes deberían pasar por esa experiencia para poder desarrollar toda esta serie de habilidades de la imaginación, corporales y sociales, relacionales, que no se pueden desarrollar fácilmente en otras actividades o en otras materias.